Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire olía a hierro y ceniza. Los restos del campo de batalla todavía humeaban cuando el sol de aquel planeta rojizo comenzó a asomarse por el horizonte. Los cuerpos de soldados, humanos y alienígenas por igual, yacían esparcidos entre los cráteres y los escombros de los vehículos destruidos. A lo lejos, los estandartes de la Federación ondeaban como heridas abiertas contra el viento seco. Darío caminaba lentamente entre los restos, el fusil aún en su mano, la armadura cubierta de polvo y sangre. No había dormido en 2 días. Su mirada era la de un hombre que había visto el infierno y había decidido seguir avanzando. Cada paso que daba resonaba con el eco de las explosiones que todavía recordaba en la cabeza. El general Torres lo esperaba en una colina improvisada, rodeado de sus oficiales. La expresión en su rostro era una mezcla de satisfacción y dureza militar. Cuando vio a Darío acercarse, levantó la barbilla con orgullo. Soldado Darío Vega. Sobreviviste. La voz del general era grave, autoritaria. Y no solo eso, lideraste el avance que rompió las defensas del clan Zar. Has hecho lo que ni un escuadrón completo pudo. Darío se mantuvo firme, sin responder. No buscaba halagos. Solo quería silencio. Pero el general no tenía intención de dárselo. Tu valor no pasará desapercibido. Hizo un gesto, y 2 guardias arrastraron algo desde una nave de transporte cercana. La Federación recompensa a sus hombres, y tú recibirás un premio digno de tu hazaña. Darío alzó la vista y vio lo que traían, una figura femenina, alta, de proporciones casi sobrehumanas. Su piel era de un tono plateado con destellos azulados que parecían moverse bajo la luz, como si su cuerpo respirara energía viva. Llevaba las muñecas sujetas por grilletes de energía que zumbaban suavemente y una cadena luminosa conectada a un dispositivo que uno de los soldados sostenía. Los ojos de la mujer, de un tono violeta intenso, lo miraron con una mezcla de furia y orgullo. Era una mirada que no pedía piedad, sino respeto. Sus labios temblaban de rabia contenida, y aunque su cuerpo mostraba señales de batalla y agotamiento, había en ella una dignidad imposible de romper. Se llama Alira, dijo el general, casi con un tono de burla. Guerrera del clan Zar, capturada viva tras la caída de su fortaleza. Fue comandante en el frente oriental. Una pieza valiosa y peligrosa. Darío frunció el ceño. ¿Y qué quiere que haga con ella? Torres sonrió con ese gesto que solía tener cuando disfrutaba humillando a otros. Lo que quieras. Es tu recompensa. Una esclava alienígena de alto rango. Una joya de guerra. Propiedad tuya por decreto de la Federación. El silencio que siguió fue tenso. Alira apretó los dientes, respirando rápido, su pecho subiendo y bajando con furia contenida. Darío desvió la mirada hacia ella, sin saber qué decir. No veía en aquella criatura un trofeo, ni una prisionera, sino un ser vivo con los ojos llenos de un odio que conocía demasiado bien. No la quiero, dijo finalmente. Los oficiales alrededor se miraron entre sí, incrédulos. Torres soltó una carcajada seca. ¿No la quieres? ¿Escucharon eso? El héroe del frente se permite el lujo de rechazar un regalo imperial. No luché para tener una esclava, replicó Darío, su voz firme pero cansada. Luché para sobrevivir. El general caminó hacia él y le puso una mano en el hombro, pesada, paternal y al mismo tiempo amenazante. No se trata de lo que quieras, soldado. Es una orden. La Federación necesita símbolos, y tú serás uno de ellos. Un humano que domina a una de las guerreras más temidas del enemigo. Es un mensaje para todo el sistema. Alira levantó la cabeza con orgullo. Prefiero morir que servir a un humano, escupió, su voz temblando entre ira y desesperación. Torres la observó con una sonrisa helada. Entonces tendrás que acostumbrarte a la humillación. Pero antes de que pudiera decir más, Darío dio un paso adelante. Su mano tomó el control de energía que sostenía el guardia, y ante la sorpresa de todos, lo desactivó. Las cadenas desaparecieron con un destello azul y el sonido de un zumbido apagado. Alira parpadeó, confundida. Sus muñecas quedaron libres. Los soldados a su alrededor levantaron sus armas, pero Darío levantó la mano. Bajen las armas, ordenó con voz dura. No habrá ejecuciones hoy. Torres lo miró, la furia en sus ojos apenas contenida. Estás jugando con fuego, soldado. Darío se giró hacia Alira, que aún lo observaba sin entender. Eres libre, dijo él, con calma. Ella retrocedió un paso, incrédula. ¿Libre? No me conoces.
No sabes lo que soy. No sabes lo que he hecho. Tampoco me conoces a mí, respondió él. Pero ambos sabemos lo que es ser usado como un símbolo. El viento sopló entre ellos, levantando polvo y cenizas. Alira lo miró durante un largo momento, como si buscara una mentira escondida en su rostro. Finalmente, dio un paso hacia él, su voz volviéndose un susurro apenas audible. Entonces no me sueltes por compasión, humano. Porque si lo haces, un día te haré pagar. Darío asintió lentamente. Si ese es el precio por no verte encadenada, lo acepto. El general Torres gruñó con disgusto, dándose media vuelta. Haz lo que quieras con tu recompensa. Pero recuerda esto, la Federación no perdona la desobediencia. Cuando se alejó, los demás soldados los miraron con desprecio. Algunos murmuraban insultos, otros reían entre dientes. Darío los ignoró. Alira seguía allí, de pie, en silencio, observando al hombre que había desafiado una orden por ella. Sus labios se curvaron en una mueca difícil de descifrar, mitad burla, mitad respeto. Eres un idiota, humano. Su tono era seco, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Un idiota. Interesante. Darío sonrió apenas. Lo dicen muchos. El sol finalmente ascendió por completo, bañando los restos del campo de batalla con una luz cálida y amarga. Dos figuras, una humana y una alienígena, comenzaron a caminar entre los restos de la guerra. Uno había perdido la fe en los hombres. La otra, en su propio pueblo. Y aunque ninguno lo sabía aún, aquel gesto de libertad, nacido en medio del dolor, estaba destinado a cambiar el curso de dos mundos. La noche cayó con una calma engañosa sobre el campamento improvisado. Las hogueras parpadeaban entre los restos metálicos del campo de batalla, proyectando sombras danzantes sobre la arena rojiza. El viento soplaba desde el norte con un silbido seco, cargado del olor a ozono y a sangre reciente. Los soldados humanos dormían en tiendas improvisadas, agotados por la jornada. Solo Darío permanecía despierto, sentado frente a una llama débil, con la mirada perdida en el fuego. A pocos metros, Alira observaba en silencio. No había aceptado su libertad del todo, pero tampoco se había marchado. Su cuerpo, aún cubierto por la armadura ligera de su especie, brillaba tenuemente bajo la luz de las brasas. Parecía una estatua viviente, esculpida en metal y piel. No mostraba miedo, pero su mirada estaba cargada de desconfianza, como la de un depredador que no sabe si el otro animal frente a él es enemigo o presa. «Sigues aquí», murmuró Darío sin levantar la vista. «No confío en ti», respondió ella con frialdad. Su voz sonaba como el roce del cristal. Ningún humano hace algo sin esperar una recompensa. Él soltó un suspiro, cansado. «Entonces quédate. Así podrás vigilarme y asegurarte de que no hago nada que merezca tu odio». Alira frunció el ceño. No estaba acostumbrada a esa calma. Había esperado insultos, amenazas o al menos una orden. En su cultura, los humanos eran considerados mentirosos, manipuladores, un pueblo que se disfrazaba de compasión para dominar. Pero aquel hombre frente a ella no encajaba en esa descripción. «Tu especie me quitó todo», dijo, con los ojos fijos en el fuego. «Mi hermana, mis soldados, mi mundo. Y la tuya nos hizo lo mismo», contestó Darío con voz baja, sin agresividad. «Cuando uno de nosotros cae, otro sangra. Cuando uno de ustedes muere, alguien en la tierra también pierde a alguien. Ya no sé quién empezó todo esto». El silencio se extendió entre ellos. Solo el crepitar del fuego rompía la noche. Alira se acercó un poco más, todavía desconfiada, pero con curiosidad. Se sentó frente a él, al otro lado de la hoguera, como si el fuego fuera una frontera invisible. «En mi pueblo, cuando termina una guerra, los enemigos no se sientan juntos». Lo miró con intensidad. «Se separan. Se olvidan. Nosotros tampoco lo hacemos», respondió Darío, levantando la vista por primera vez. «Pero no tengo fuerzas para seguir odiando». La sinceridad en su voz la descolocó. Había visto a miles de humanos en batalla, gritaban, mataban, morían. Pero aquel hombre hablaba como si la guerra lo hubiera vaciado por dentro. Su rostro no mostraba soberbia ni deseo de venganza. Solo una fatiga profunda, la de quien ha perdido más de lo que ha ganado. El fuego crepitó de nuevo, iluminando su rostro. Alira lo estudió detenidamente. Había algo extraño en él, sus ojos oscuros no temblaban ante los suyos. En su cultura, sostener la mirada de un zar era un desafío, una provocación. Pero Darío lo hacía con una calma desconcertante. «Tu piel es extraña», dijo ella,
inclinándose un poco hacia el fuego. Frágil, pálida, como si estuvieras hecho de cera. Y aún así, sigues respirando. La carne humana es débil, admitió él con una leve sonrisa, pero la voluntad, no tanto. Alira ladeó la cabeza. Hablas como un filósofo, no como un soldado. Tal vez porque ya no sé si soy uno, respondió él. Ella se quedó en silencio. No entendía por qué seguía hablándole. Podría haberse marchado, buscar a los suyos, esconderse en las colinas antes del amanecer. Pero algo en la voz de aquel humano la mantenía allí, como si el fuego los hubiera atado con un lazo invisible. Darío rompió un trozo de pan militar, duro como piedra, y lo partió en dos. Se lo ofreció sin decir nada. Alira lo miró con desprecio. No necesito tu comida. No es mía, dijo él, encogiéndose de hombros. Es del botín de guerra. Así que técnicamente, le pertenece a los muertos. Ella lo miró con desconcierto, pero finalmente tomó el trozo y lo probó. Frunció el ceño por el sabor, pero no lo devolvió. Durante unos minutos comieron en silencio, compartiendo el mismo fuego, la misma noche, y sin darse cuenta, la misma soledad. Mi pueblo cree que los humanos no sienten vergüenza, dijo Alira finalmente. Que pueden destruir un mundo y dormir tranquilos después. Y el mío dice que los zar no conocen la compasión, respondió Darío. Que nacieron sin corazón. Alira soltó una risa seca. Entonces los dos pueblos mienten. Tal vez, dijo él. Su mirada se suavizó. Pero yo no. Ella lo observó con más atención. Había algo en esa voz, una serenidad peligrosa. No era la arrogancia del conquistador ni la culpa del vencido. Era una firmeza silenciosa, como si el alma de aquel hombre no dependiera del uniforme que llevaba. ¿Por qué no huyes?, preguntó de pronto. Darío arqueó una ceja. ¿De quién? De ti mismo, respondió Alira, y su tono fue casi un susurro. Él se quedó inmóvil unos segundos, sorprendido. Era una pregunta que nadie le había hecho antes, ni siquiera él mismo. Bajó la mirada al fuego. Porque ya lo intenté, dijo al fin. Pero el pasado siempre corre más rápido. El viento sopló más fuerte, agitando las llamas. Alira se estremeció levemente. La temperatura bajaba con rapidez, como en todos los planetas del borde exterior. Darío se quitó la capa y se la tendió sin mirarla. Tómala. Ella lo miró con orgullo. No necesito tu lástima. No es lástima. Es sentido común. Si te congelas, no podré explicarle al general que tu orgullo te mató. Alira dudó unos segundos, pero al final tomó la capa y se cubrió. El calor del tejido le recordó lo que hacía años no sentía, seguridad. Miró a Darío, que ya se había recostado junto al fuego, con los ojos cerrados. ¿Confías en mí tanto como para dormir?, preguntó ella. No, respondió él con voz tranquila. Pero si vas a matarme, al menos hazlo después del amanecer. Odio morir con frío. Alira no respondió. Permaneció despierta toda la noche, observándolo. Cada respiración suya, cada movimiento, cada palabra dicha antes de que el sueño lo venciera. Algo en su interior, que creía muerto, se agitó con una fuerza desconocida. No era compasión. Era algo más profundo, más confuso. Cuando las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo, Darío seguía dormido. Alira, en silencio, le colocó la capa mejor sobre los hombros antes de levantarse. Se quedó unos segundos mirándolo y murmuró algo en su lengua natal, un antiguo juramento de los zar que los humanos jamás entenderían. Luego se giró hacia el horizonte. Pero sus pasos no se alejaron. Permaneció cerca, vigilando en silencio, como si algo invisible la atara a aquel hombre. Por primera vez en mucho tiempo, Alira no sabía si era la prisionera o la guardiana. El amanecer se alzó teñido de un tono cobrizo. Las primeras luces se filtraban entre los escombros del antiguo campo de batalla, reflejándose en los fragmentos metálicos que cubrían la llanura. Alira estaba de pie sobre una colina baja, observando el horizonte en silencio. El aire era frío, y el viento del norte arrastraba consigo un olor metálico y seco que aún recordaba la guerra. A su espalda, Darío se preparaba en silencio. Revisaba su fusil, ajustaba el blindaje ligero de su uniforme y comprobaba las provisiones que les quedaban. El viaje hacia la base humana sería largo y peligroso, y ambos lo sabían. La tensión entre ellos aún era palpable, pero algo invisible comenzaba a cambiar. Ya no se miraban como enemigos. Ya no necesitaban tantas palabras para entenderse. Alira descendió lentamente hasta donde él estaba,
observando con curiosidad la manera metódica en que empacaba su equipo. Te comportas como si nada pudiera matarte, comentó, con una mezcla de ironía y respeto. Darío sonrió apenas, sin mirarla. Cuando crees que vas a morir todos los días, dejas de temerle a la muerte. Ella lo miró con atención. Su especie no comprendía del todo aquella filosofía humana. Para los Ar, morir en combate era honor, pero sobrevivir sin propósito era una vergüenza. Y, sin embargo, aquel humano seguía caminando, no por gloria, sino por una razón que ella aún no entendía. El viaje comenzó antes de que el sol ascendiera del todo. Caminaron durante horas a través del desierto polvoriento, sin hablar mucho. El paisaje era una extensión infinita de piedra rojiza y ruinas alienígenas. Los restos de máquinas destruidas sobresalían del suelo como huesos gigantes, recordatorios de una guerra que nadie parecía haber ganado. Alira mantenía el paso junto a él, sin apartarse. No camines detrás de mí, dijo de pronto, sin girarse. No eres mi sombra. Tampoco soy tu escolta, respondió ella, con un tono desafiante. Entonces camina a mi lado, replicó él. Alira arqueó una ceja, sorprendida por aquella respuesta simple, directa, desprovista de superioridad. Caminó a su lado, y por primera vez, sus pasos se sincronizaron. Al mediodía se detuvieron junto a una formación rocosa para descansar. El calor era sofocante. Darío se quitó el casco y bebió un poco de agua de su cantimplora. Se la ofreció a Alira, pero ella lo miró con desconfianza. ¿Qué esperas que haga? ¿Envenenarte?, preguntó él con media sonrisa. Ella tomó la botella, la observó con cuidado y bebió apenas un sorbo. El agua estaba tibia, pero le supo a vida. Mi pueblo habría matado por una gota como esta, dijo ella en voz baja. Y el mío también, respondió él. Pasaron las horas. El sol descendía lentamente cuando el primer peligro se presentó. Desde las colinas del este surgieron figuras cubiertas de polvo, nómadas del borde, saqueadores que no respondían a ningún ejército. Su aspecto era una mezcla de humano y alienígena, mutantes nacidos del cruce entre especies durante los años de guerra. No parecen amistosos, murmuró Darío, apuntando su rifle. Alira observó a los atacantes acercarse. Eran más de 10, armados con lanzas energéticas y rifles improvisados. Si corremos, nos alcanzarán, dijo ella. Si luchamos, quizás sobrevivamos. Entonces lucharemos, respondió él. La batalla fue rápida y brutal. Los nómadas cargaron con gritos roncos, pero Darío abrió fuego, abatiendo a los primeros. Alira, desarmada al principio, arrancó una lanza de uno de los caídos y la manejó con una precisión letal. Sus movimientos eran fluidos, casi danzantes, su cuerpo se movía como si conociera la batalla desde antes de nacer. Cuando uno de los atacantes logró acercarse demasiado, Darío recibió un golpe en el costado y cayó al suelo. Alira giró con velocidad y lanzó un grito que estremeció el aire. Su cuerpo se iluminó con un brillo azul violáceo, y una onda de energía salió de su pecho, derribando a los enemigos cercanos. Los pocos que quedaron con vida huyeron aterrados hacia las dunas. El silencio volvió al desierto. Darío se incorporó con dificultad, sujetándose el abdomen. No sabía que podías hacer eso, dijo entre jadeos. Alira respiraba agitada, su piel brillando tenuemente mientras el poder en su interior se disipaba. No debía hacerlo. Está prohibido canalizar energía sin el permiso del Consejo Zar, pero ya no tengo consejo que me juzgue. Entonces hiciste bien, dijo él, limpiándose la sangre del labio. Nos salvaste. Ella lo miró, sorprendida. No esperaba gratitud. ¿Por qué me defiendes, humano? Si me hubieras dejado morir, habrías tenido menos problemas. Darío se encogió de hombros. Ya tengo suficientes muertos en la conciencia. No pienso añadir otro. Alira se arrodilló junto a él. Sus ojos se suavizaron, y por primera vez su voz perdió la dureza habitual. Eres extraño, Darío. Ningún soldado de tu especie actúa así. No por alguien como yo. Tal vez porque no soy como los demás. Durante unos segundos, se miraron en silencio. La tensión de la batalla se desvanecía, reemplazada por algo más profundo, una conexión que ambos sentían pero ninguno comprendía del todo. El viento sopló entre ellos, levantando arena, y Alira rompió el silencio con una voz apenas audible. Mi pueblo cree en los pactos de sangre. Cuando alguien salva la vida de otro, se crea un lazo que no puede romperse. ¿Un lazo?, preguntó él, curioso. Sí. Se llama Sarisen. Significa protección mutua. Desde ahora,
Tu destino está atado al mío hasta que uno de los dos muera. Darío la miró sorprendido. No hace falta que hagas eso. Ya está hecho, interrumpió ella. Tomó una piedra afilada, se cortó el antebrazo y, antes de que él pudiera reaccionar, tomó su mano y la presionó contra la herida. La energía que brotó del contacto los envolvió en un resplandor tenue. Darío sintió un calor recorrer su piel, una corriente viva que lo estremeció. Alira cerró los ojos. He jurado protegerte, humano, hasta que mi sangre deje de fluir o tu corazón deje de latir. Darío se quedó sin palabras. No entendía del todo el ritual, pero podía sentir su fuerza. No era una metáfora. Era real. El brillo desapareció, y ella retiró su mano lentamente. Ahora, si mueres, yo lo sentiré. Y si yo muero, tú también. Darío la observó, serio. Eso suena como una maldición. Alira sonrió apenas. Depende de cómo elijas verlo. En mi mundo, es un honor. El sol se escondía detrás de las colinas, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos púrpura y naranja. Mientras se preparaban para pasar la noche, Darío encendió una pequeña hoguera. Alira se sentó cerca, observando las llamas. ¿Y ahora qué harás conmigo?, preguntó ella, con tono casi burlón. Nada. Él se recostó, cansado. Supongo que seguiré caminando. Entonces te acompañaré, hasta que mi juramento se cumpla. Darío la miró desde la penumbra. En sus ojos vio algo nuevo, no la arrogancia de una guerrera, sino una calma peligrosa, una promesa silenciosa. Y en su interior, sin entender por qué, algo le dijo que aquel pacto cambiaría todo. Mientras las estrellas aparecían una a una sobre el cielo del desierto, Alira cerró los ojos y susurró una oración antigua en su idioma. Era una plegaria del Osar, reservada solo para quienes habían encontrado algo que valía la pena proteger. Esa noche, por primera vez en su vida, Darío durmió sin sentir miedo. Y Alira, por primera vez en siglos, no soñó con la guerra, sino con él. El viaje hasta la base militar duró 5 días. Las heridas de la batalla y el cansancio del desierto habían dejado a ambos exhaustos, pero ninguno se quejaba. En las noches, Darío encendía una pequeña fogata y Alira permanecía vigilante, observando el horizonte con su mirada de cazadora. Había aprendido a confiar en el silencio de él, y él había aprendido a comprender el suyo. Cuando por fin llegaron, la estructura metálica de la base se alzaba como una cicatriz en medio de la arena. Torres defensivas, muros de acero y drones patrullando el perímetro. Para Alira, aquel lugar era como una prisión disfrazada de fortaleza. Para Darío, era solo otro campo de obediencia. Los soldados en la entrada los recibieron con miradas tensas. Al ver a la alienígena junto a él, sus manos se apretaron contra los rifles. Código de identificación, ordenó uno de ellos. Darío levantó el brazalete militar y mostró el sello digital. Teniente Darío Vega. Traigo conmigo una prisionera liberada bajo decreto del general Torres. El soldado lo miró con desconfianza. ¿Liberada? ¿Y sigue contigo? Alira clavó la mirada en él, fría y cortante como una cuchilla. El soldado retrocedió un paso, tragando saliva. Pasa, murmuró finalmente. Dentro de la base, los murmullos se propagaron como fuego. Los humanos observaban a Alira con miedo y desprecio. Algunos la señalaban en silencio, otros murmuraban insultos apenas audibles. Monstruo, arma viva, asesina de niños. Ella los ignoraba, caminando erguida, su postura orgullosa resistiendo el veneno de cada palabra. Darío se adelantó unos pasos, hasta que un oficial se interpuso en su camino. Vega, dijo el hombre, con una sonrisa amarga. El general te espera en la sala de mando. Y quiere que traigas contigo a tu acompañante. Alira no respondió. Simplemente caminó detrás de él, aunque cada músculo de su cuerpo temblaba de tensión. No por miedo, sino por rabia contenida. El general Torres los esperaba en la sala principal. Su uniforme impecable contrastaba con las cicatrices recientes en su rostro. Fumaba un cigarro electrónico mientras los observaba entrar. Así que volviste vivo. Y con ella todavía respirando. Estoy impresionado, soldado. Darío se cuadró. Cumplí la misión. La ruta norte está despejada y los rebeldes han sido eliminados. Torres sonrió sin humor. Lo sé. Pero el Consejo Central no está contento. Dicen que un humano caminando junto a una alienígena libre es un insulto. Que te estás olvidando de tu lugar. No es mi esclava, respondió Darío. Lo sé. Eso es lo que más los enfurece.
El general apagó el cigarro con calma. ¿Qué se siente compartir comida y fuego con una criatura que hace una semana habría intentado arrancarte la garganta? Darío lo miró directamente. Se siente como aprender algo nuevo sobre el enemigo. Torres se levantó despacio, sus pasos resonando en el suelo metálico. Cuidado, soldado. Hay una línea que no se cruza. Hoy hablas con ella. Mañana la defiendes. Y pasado mañana, ¿qué sigue? ¿Amarla? Alira lo observó sin inmutarse, pero sus manos se cerraron en puños. Mi pueblo no ama a los humanos, dijo con voz fría. Pero este humano me salvó. Y eso tiene peso. El general la miró con burla. ¡Qué conmovedor! La asesina plateada y el soldado heroico. Podría vender esa historia a la prensa. Darío dio un paso adelante. Si la toca, si intenta humillarla, me tendrá como enemigo. Torres sonrió. Ya lo eres, soldado. Sin decir más, les dio la espalda. Llévatela a los barracones del nivel 2. Que no interfiera con las operaciones. Si vuelve a usar sus poderes aquí dentro, la desintegro personalmente. Salieron de la sala sin decir palabra. Alira caminó en silencio, pero en sus ojos se encendía una chispa peligrosa. Tu comandante disfruta jugando con la humillación, dijo al fin. No es un juego. Para él, es poder, respondió Darío. El nivel 2 era más tranquilo. Pequeñas habitaciones metálicas, un comedor vacío, y el zumbido constante de los generadores. Darío le asignó una habitación al final del pasillo. No tiene cerradura, dijo él. No hay necesidad de encierro. Alira se apoyó contra la pared, cruzándose de brazos. ¿No temes que te ataque mientras duermes? Si quisieras hacerlo, ya lo habrías hecho en el desierto, respondió él sin mirarla. Ella lo observó un largo momento. Su orgullo luchaba contra una extraña sensación que no quería reconocer. Lo había visto arriesgar su vida sin pedir nada, había visto en sus ojos algo que en su mundo ya no existía, una forma pura de honor. Esa noche, mientras el silencio envolvía la base, Darío salió a la plataforma exterior. El cielo del planeta estaba cubierto por una aurora azulada que se movía como un océano suspendido. Se apoyó en la baranda, dejando que el viento golpeara su rostro. Alira apareció detrás de él, sin hacer ruido. No deberías estar aquí, dijo él, sin volverse. No podía dormir, respondió ella. Este lugar está lleno de miedo. Lo siento en el aire. Darío la miró de reojo. No estás acostumbrada al silencio, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. El silencio, en mi cultura, es una advertencia. Antes de cada batalla, el cielo se calla. Darío bajó la mirada. Aquí, el silencio es descanso. Es lo único que nos queda después de matar tanto. Alira se acercó un paso más. Tu gente no comprende lo que destruye. Y la tuya no comprende lo que salva. Su voz sonó más suave. Pero tú sí lo hiciste. Me salvaste. Alira se quedó quieta. El viento levantó su cabello plateado, haciéndolo brillar bajo la aurora. Sus ojos se suavizaron apenas. No sé por qué lo hice. Tal vez por el juramento. Tal vez por ti. Hubo un silencio largo, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Darío la observó con atención, sin apartar la mirada. No tienes que quedarte, dijo finalmente. Puedo arreglar tu salida. Hay rutas fuera del perímetro. Ella lo interrumpió. No me iré. He jurado protegerte. Y no rompo mis palabras. Darío asintió lentamente. Entonces nos protegeremos juntos. Alira sonrió levemente, apenas un reflejo en la penumbra. Pero era una sonrisa real, la primera que él veía en su rostro. Eres un humano extraño, Darío Vega. Eso dicen todos, respondió él, mirando hacia el horizonte. Ella se acercó un poco más. Tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración, tan cerca que el aire entre ambos se volvió espeso. Cuando mi pueblo juraba proteger a alguien, no era un gesto ligero. Significaba compartir destino. Si uno caía, el otro debía seguirlo. No pienso dejar que caigas, dijo él con firmeza. Alira lo observó, y durante un instante, el tiempo pareció detenerse. La aurora se reflejaba en sus ojos violetas, y el viento traía un susurro lejano que se confundía con sus respiraciones. Quizá no tengas elección, dijo ella con voz apenas audible. Y antes de que él respondiera, se alejó despacio, perdiéndose entre las sombras metálicas del pasillo. Darío quedó solo bajo el cielo alienígena. El brillo de la aurora se reflejaba en sus manos temblorosas.
No entendía lo que sentía. No era simple admiración. Tampoco miedo. Era algo más profundo, una atracción que desafiaba la lógica, nacida en medio del caos. En el fondo de la base, Alira se detuvo frente a la ventana de su habitación. Observó el mismo cielo que él. Por un instante, su corazón latió con fuerza, un pulso desconocido para su especie. Y en ese silencio compartido, separados por muros y prejuicios, ambos comprendieron algo sin decirlo: la guerra los había unido por accidente, pero el destino los había enlazado por elección. El amanecer había traído una aparente calma, pero el aire en la base estaba cargado de tensión. El general Torres había ordenado nuevas patrullas alrededor del perímetro y duplicado la vigilancia sobre Alira. Los soldados la seguían con la mirada cada vez que cruzaba los pasillos, y el murmullo de los rumores no tardó en volverse un ruido constante. Decían que ella era un arma dormida, un espía, una bomba viviente que acabaría traicionándolos en cuanto tuviera la oportunidad. Darío escuchaba esos comentarios en silencio, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. No había manera de convencerlos. La guerra había dejado heridas demasiado profundas. Alira soportaba el desprecio sin responder. Caminaba con la cabeza erguida, sin mostrar debilidad, aunque cada palabra susurrada a sus espaldas la hería más de lo que quería admitir. Sabía que la humanidad la odiaba, pero ver la intensidad del odio en sus ojos era otra cosa. En las noches, cuando creía que nadie la observaba, se sentaba frente a la ventana de su habitación, mirando el cielo estrellado y murmurando oraciones antiguas en su idioma, plegarias que hablaban de redención y pérdida. Darío solía pasar por el corredor y escucharla sin interrumpir. Había algo en su voz que lo conmovía, una mezcla de tristeza y fuerza que no había oído nunca. Esa voz lo hacía recordar que, a pesar de las diferencias, ella también había perdido un hogar. Esa tarde, mientras revisaban el sistema de defensa del ala oeste, Alira detuvo su mirada en el horizonte. Un punto oscuro se movía rápido entre las dunas, apenas perceptible a simple vista. Algo se aproxima, dijo con tono seco. Darío activó su visor. Los sensores confirmaron actividad. No eran los drones de la base, ni transportes de la Federación. ¿Cuántos?, preguntó. Alira cerró los ojos unos segundos, concentrándose. Su especie podía sentir los flujos energéticos de los cuerpos en movimiento. Más de 50. Tal vez 60. Avanzan rápido, y no vienen en formación humana. El rostro de Darío se endureció. Rebeldes híbridos. Corrió hacia la consola y activó la alarma general. Las sirenas estallaron con un eco ensordecedor. Los soldados se movilizaron al instante. El cielo se tiñó de rojo cuando las torretas automáticas comenzaron a cargar energía. Torres apareció en la plataforma principal, vociferando órdenes. Todos a sus puestos. Nadie entra ni sale de la base. Vega, quiero a esa alienígena lejos del centro de mando. Conmigo estará más segura, replicó Darío, mientras cargaba su arma. No lo discutiremos, gruñó el general. Si hace algo sospechoso, la ejecutas tú mismo. Darío no respondió. Solo miró a Alira y asintió para que lo siguiera. Ella lo hizo sin protestar, aunque en sus ojos se encendía una luz que él no había visto antes. El ataque comenzó minutos después. Las primeras explosiones estremecieron el muro sur, y columnas de fuego se elevaron hacia el cielo. Los rebeldes avanzaban con armaduras improvisadas y vehículos ligeros, disparando sin descanso. La base respondió con artillería pesada, pero las oleadas parecían interminables. Entre el caos, Alira y Darío corrieron hacia las defensas laterales. Los soldados humanos luchaban con desesperación, y los gritos se mezclaban con el sonido de las descargas. Fue entonces cuando Alira se detuvo de golpe. Su cuerpo se tensó. Sus pupilas se dilataron. No puede ser, susurró. Darío giró hacia ella. ¿Qué pasa? Ella miraba al frente, hacia una figura que se movía entre los atacantes con velocidad sobrehumana. Su silueta era familiar, su energía inconfundible. Esa presencia, murmuró, casi sin aliento. Es mi hermana. Darío parpadeó, atónito. ¿Tu hermana está con ellos? Alira lo miró con un dolor seco. Su nombre es Ira. Creí que había muerto cuando cayó nuestra fortaleza. Si lidera el ataque, significa que el clan Sar aún respira. La figura se acercó, saltando sobre los restos de las torres caídas. Era una mujer más alta que Alira, de piel azul oscura, con tatuajes luminosos que recorrían su rostro y un arma doble de energía en las manos. Sus ojos violetas ardían con odio. Cuando sus miradas se cruzaron,
El tiempo pareció detenerse. Alira, rugió Sira. ¿Qué haces al lado de un humano? Los soldados humanos se quedaron inmóviles ante aquella voz que parecía atravesar el aire como un rayo. Alira dio un paso al frente. No es mi enemigo, respondió con firmeza. Él me liberó. Sira rió, un sonido duro y amargo. ¿Liberarte? Te ha domesticado, hermana. Mírate, sujeta a su sombra, defendiendo su especie mientras nuestra sangre sigue derramándose. No entiendes, gritó Alira. Esta guerra no tiene sentido. He visto su mundo, sus pérdidas. Ellos también sufren. Sira alzó su arma, el rostro endurecido. Solo hay un final posible para quienes olvidan quiénes son. La explosión que siguió separó a ambas. Darío corrió hacia Alira y la empujó detrás de una cobertura. El fuego llovía desde el cielo mientras los rebeldes intentaban penetrar el muro. Los drones de defensa caían uno tras otro. La base temblaba. Alira intentó levantarse, pero una metralla le rozó el brazo, abriendo una herida brillante. Darío la sujetó. No te muevas. No puedo quedarme aquí, dijo con furia. Ella matará a todos. Y tú morirás si sales ahí. Ella lo miró directamente, con una mezcla de dolor y decisión. No puedo permitir que mi hermana destruya este lugar. No por mí. No después de todo lo que hemos vivido. Darío apretó los dientes. Sabía que no podría detenerla. La tomó del rostro, obligándola a mirarlo. Entonces no lo haga sola. Alira asintió. Sus cuerpos se movieron al unísono, saliendo de la cobertura. Ella canalizó energía en sus manos, creando un arco de luz que cortaba el aire, mientras Darío avanzaba disparando con precisión mortal. Las dos hermanas se encontraron en el centro del caos. Sus golpes eran relámpagos que chocaban con violencia. Cada impacto levantaba chispas, cada grito hacía temblar el suelo. No puedo perderte otra vez, gritó Alira mientras bloqueaba un ataque. Entonces muere conmigo, rugió Sira. La energía de ambas chocó, creando una onda expansiva que derribó a los combatientes cercanos. Cuando el polvo se disipó, Alira estaba de rodillas, su respiración temblorosa. Sira, herida, se tambaleaba frente a ella, su mirada llena de ira y tristeza. Darío se acercó lentamente, con el arma aún en la mano. Sira levantó la suya, pero Alira la detuvo. ¡Basta! El silencio cayó entre ellas. Solo el sonido distante de los disparos rompía el aire. No lo entiendes, hermana, dijo Alira, con la voz quebrada. Este humano no me esclavizó. Me salvó. Me trató como igual. Sira bajó la cabeza, respirando con dificultad. No puedo creerlo. No después de todo lo que hicieron. Entonces míralo, susurró Alira. Sira alzó la vista y encontró los ojos de Darío. No vio odio, ni miedo. Solo determinación. La misma que había visto antes en su propia especie, antes de que el rencor los devorara. El rugido de los motores la obligó a retroceder. Refuerzos humanos se acercaban. Sira se giró hacia Alira una última vez. Si algún día recuerdas lo que eres, búscame. No seré tu enemiga, pero tampoco tu aliada. Y con un salto, desapareció entre el humo y las dunas. Alira cayó de rodillas, agotada. Darío corrió hacia ella, tomándola entre sus brazos. ¿Estás bien? Ella asintió, respirando con dificultad. Sí, pero la guerra no ha terminado. Darío la miró fijamente. Entonces pelearemos juntos. Ella alzó la vista, y por primera vez, no vio a un soldado humano. Vio a alguien dispuesto a morir por algo más grande que su bandera. El sol comenzó a elevarse lentamente, iluminando el campo devastado. El humo se elevaba como columnas negras hacia el cielo. Entre ruinas y fuego, Darío y Alira permanecieron juntos, sus sombras unidas contra la luz de un nuevo día que aún no sabía si traería paz o destrucción. Pero en el silencio después de la batalla, entre las ruinas y los cuerpos caídos, nació algo nuevo, un vínculo más fuerte que cualquier frontera, una promesa que ni la guerra podría romper. El amanecer se alzaba sobre un horizonte cubierto de humo. Los restos de la batalla seguían ardiendo lentamente, mientras los drones de rescate recogían a los heridos y las unidades médicas trataban de devolver el orden entre el caos. El aire estaba impregnado del olor a metal quemado y ozono. La base había sobrevivido, pero a un costo demasiado alto. Darío caminaba entre los escombros con el fusil colgado a la espalda. Su cuerpo dolía, cada músculo gritaba, pero sus ojos no buscaban descanso.
Solo buscaban a una persona. Entre las sombras de una nave derribada la encontró. Alira estaba sentada sobre una plancha de metal retorcido, su brazo cubierto de sangre azulada y su respiración temblorosa. La luz del amanecer se reflejaba en su piel plateada, haciéndola parecer una figura celestial en medio del infierno. No deberías moverte, dijo Darío, acercándose. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos, de un violeta profundo, lo observaron con cansancio, pero también con una calma extraña. He sobrevivido a cosas peores. Darío se agachó junto a ella y examinó la herida. La metralla había dejado una marca profunda. Tomó un vendaje de su cinturón, y sin pedir permiso, comenzó a limpiarla con cuidado. Alira lo observó en silencio, sin apartar la vista de su rostro concentrado. Tu especie tiene una obsesión con las heridas, dijo ella, intentando suavizar la tensión. Nos recuerdan que seguimos vivos, respondió Darío, con un tono bajo, casi un susurro. Durante un momento, ninguno habló. El sonido distante de las máquinas y los gemidos de los heridos parecían lejanos, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ellos. Podrías haber huido, dijo ella de pronto. Nadie te habría culpado. Darío ató el vendaje con firmeza, luego levantó la vista. No abandono a los míos. Alira arqueó una ceja. ¿Y desde cuándo soy una de los tuyos? Él sonrió apenas. Desde el momento en que te pusiste frente a mí en medio del fuego. Alira bajó la mirada. Por un instante, el orgullo que siempre la rodeaba pareció desvanecerse. No lo hice por ti, murmuró. Lo sé, dijo él con suavidad. Pero lo hiciste. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre los restos del techo, iluminando el rostro de Alira. El resplandor hacía brillar sus mejillas y su cabello plateado, cubierto de polvo y ceniza. Darío la miró, y algo dentro de él cedió. ¿Por qué me miras así?, preguntó ella, al notar su silencio. Porque quiero recordar este momento, respondió él sin pensarlo. Antes de que el mundo vuelva a arder. Ella lo sostuvo con la mirada, sin poder apartarse. Algo invisible los unía, algo más fuerte que las cicatrices o las diferencias de especie. Una corriente silenciosa, un reconocimiento que iba más allá de las palabras. En mi mundo, dijo Alira en voz baja, los vínculos nacidos en el campo de batalla se consideran sagrados. Dos almas que luchan juntas, que sangran una por la otra, quedan unidas para siempre. No por juramento, sino por destino. Darío asintió despacio. Entonces ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, susurró ella. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era el silencio del miedo ni del dolor, sino algo cargado de electricidad. Darío extendió la mano, rozando su mejilla con suavidad. Alira cerró los ojos, sintiendo el contacto cálido de su piel. Era un gesto que ningún humano habría osado hacerle, pero él lo hizo sin temor, con la calma de quien no busca dominar, sino comprender. Tu piel, murmuró ella, apenas respirando. Está ardiendo. Quizá porque estás demasiado cerca, respondió él, con una voz que casi se quebró. Alira lo miró otra vez, y en esa mirada había rendición. No de cuerpo, sino de alma. En medio de la guerra, entre ruinas y muerte, algo en ella se derrumbó. Su orgullo ancestral, su distancia, su desconfianza. Todo se quebró en el instante en que sus labios rozaron los de él. El beso fue lento, tenso, lleno de contradicciones. Una mezcla de fuego y calma, de temor y deseo. No era un gesto apresurado, sino un encuentro inevitable. Como si la guerra misma los hubiera llevado hasta ese punto para probar que algo puro aún podía nacer en medio del caos. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Alira respiraba con dificultad, su voz apenas un hilo. Esto es una locura, humano. Tal vez, dijo Darío. Pero es nuestra locura. Ella sonrió, una sonrisa real, frágil y hermosa. Mi especie no cree en el amor. Creemos en los lazos energéticos, en las uniones cósmicas, pero esto, su voz se quebró. Esto no se parece a nada que haya sentido antes. Darío la tomó de la mano. Entonces deja que sea algo solo nuestro. Los sonidos del combate se habían extinguido, pero en la distancia aún se escuchaban explosiones. La guerra seguía viva, respirando entre los escombros. Sin embargo, por primera vez, ambos sintieron que aquello ya no importaba. Lo que habían encontrado entre las ruinas era más poderoso que cualquier ejército. Pasaron el resto del día ayudando a los sobrevivientes. Darío guiaba las operaciones de rescate,
mientras Alira usaba su energía para estabilizar a los heridos. Sus manos brillaban con una luz azulada que sanaba las quemaduras y detenía las hemorragias. Los soldados humanos la observaban en silencio, desconcertados. Ya no era una prisionera. Era una aliada. Algunos, por primera vez, la miraban con respeto. Al caer la noche, la base quedó en calma. Alira estaba agotada. Se sentó junto a una de las torres dañadas, mirando el cielo oscuro salpicado de estrellas. Darío se acercó y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas?, preguntó él. En mi hermana, respondió sin apartar la vista del cielo. En lo que dijo antes de marcharse, que había olvidado quién soy. Darío la observó con atención. ¿Y lo has olvidado? Ella lo pensó un momento. Tal vez no lo olvidé, tal vez simplemente cambié. Darío asintió lentamente. Eso nos pasa a todos cuando aprendemos a ver más allá del odio. Alira giró hacia él, su mirada más suave que nunca. Eres un hombre extraño, Darío Vega. No sé si tu mundo te merece. Él sonrió. Tal vez no. Pero tú sí mereces algo mejor que el tuyo. Hubo un instante de silencio. El viento soplaba suave, y las luces de la base parpadeaban como luciérnagas. Alira se inclinó levemente, hasta que su cabeza descansó sobre su hombro. No sé qué será de nosotros, murmuró. Pero si mañana el universo decide destruirnos, quiero que sepa que lo intentamos. Que dos seres de mundos opuestos se atrevieron a amar. Darío la abrazó con suavidad, su corazón latiendo con fuerza. Entonces que el universo lo escuche. Porque si llega el fin, no pienso soltar tu mano. Alira cerró los ojos, dejándose llevar por el calor de su cuerpo, por la serenidad que solo encontraba junto a él. La noche los envolvió con su silencio. Sobre ellos, las estrellas brillaban con una intensidad desconocida, como si el cosmos mismo los observara en secreto, testigo de un amor que había nacido en el lugar más improbable. Y allí, bajo las ruinas aún humeantes de una guerra sin sentido, un humano y una alienígena compartieron algo que ni la muerte, ni el odio, ni el tiempo podrían borrar, la certeza de que el amor, cuando nace en medio del dolor, se vuelve eterno. El sol del nuevo día trajo consigo una calma engañosa. La base estaba en ruinas, pero aún seguía en pie. Los sobrevivientes trabajaban en silencio, reparando lo que podían, enterrando a los muertos con un respeto que no conocía fronteras. La guerra había dejado marcas no solo en el metal y la piedra, sino en los rostros, en las miradas vacías de quienes habían perdido más de lo que podían expresar. Darío caminaba entre ellos, revisando el perímetro, dando órdenes, tratando de mantener el orden en medio del caos. Su autoridad ya no provenía de los galones del uniforme, sino de algo más profundo. Había ganado el respeto de los soldados no solo por su valor, sino por la forma en que había enfrentado lo imposible, con humanidad. Alira, por su parte, permanecía junto a los heridos. Su energía curativa había salvado a muchos durante la noche, y aunque el agotamiento la consumía, no dejaba de moverse. Algunos soldados aún la miraban con recelo, pero otros ya la veían de forma diferente. El miedo había empezado a transformarse en gratitud. Cuando el general Torres salió de su despacho, su rostro endurecido anunciaba tormenta. Caminó con paso firme hasta la plataforma central, donde Darío supervisaba las reparaciones. Teniente Vega, llamó con voz áspera. Te advertí lo que pasaría si traías caos a mi base. Darío se giró lentamente. Con todo respeto, general, sin ella esta base estaría bajo las dunas. Torres lo observó con una mirada helada. Y sin ti, quizás aún tendríamos disciplina. Alira levantó la vista desde donde estaba, al escuchar el tono del general. Caminó hacia ellos con paso decidido, sus ojos brillando como cristales bajo el sol. Él no trajo caos, dijo con voz firme. Trajo esperanza. Los soldados alrededor se quedaron inmóviles. Nadie se atrevía a interrumpirla. Torres sonrió con amargura. ¡Qué bonito discurso! Una alienígena defendiendo a un soldado humano. Es el colmo. Lo que usted llama colmo, replicó Alira, yo lo llamo evolución. El general avanzó hasta quedar frente a ella. Su presencia imponía respeto, pero Alira no retrocedió. No perteneces aquí, criatura, dijo él con un tono venenoso. Ni tú ni tu especie. Este lugar es humano. Darío se interpuso, su voz llena de fuego. Si vuelve a hablarle así, lo detendré, sea cual sea su rango. Torres lo miró con incredulidad, luego con furia. ¿Me estás desafiando, soldado? Lo hago, si es necesario. El general respiró hondo, intentando contener la ira.
Vas a lamentar estas palabras. Por orden del consejo, ella será trasladada fuera del planeta. No quiero verla aquí mañana. Alira lo miró, sorprendida. ¿Trasladada? ¿A dónde? A una instalación de contención en la órbita de Electra, respondió Torres. Donde pertenezcas. Darío dio un paso adelante. Eso es una sentencia de muerte. Esa estación es una prisión. Torres lo observó con frialdad. Entonces aprende una lección, soldado. La compasión no tiene cabida en la guerra. El silencio se volvió insoportable. Alira bajó la mirada por un momento, sus manos temblando de rabia. Luego levantó el rostro, decidida. No seré su prisionera otra vez. Torres apenas alcanzó a reaccionar. Una onda de energía emanó de ella, invisible pero poderosa. Los sensores de la base se activaron, las luces parpadearon y las alarmas comenzaron a sonar. Los soldados retrocedieron, apuntando sus armas, pero Darío alzó una mano. No, gritó. Nadie dispare. Alira cerró los ojos. Las cadenas de energía que el general había hecho instalar como medida de control estallaron en 1000 fragmentos, desintegrándose en el aire. La presión de su poder llenó toda la base, una presencia que era a la vez hermosa y aterradora. Torres retrocedió, con los ojos desorbitados. ¿Qué eres exactamente? Alira lo miró con una calma que helaba la sangre. Soy lo que su guerra creó. Soy la consecuencia de su odio. Darío se acercó lentamente, posando una mano sobre su brazo. Basta, Alira. Ya no tienes que demostrar nada. Ella respiró profundo, y la energía comenzó a disiparse. Los sistemas volvieron a estabilizarse, las alarmas cesaron. Solo quedó el sonido del viento colándose entre los muros dañados. Torres los observaba, pálido, sin saber si temer o rendirse. Váyanse, dijo con voz quebrada. Los dos. No quiero volver a verlos. Darío lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza. No se preocupe, general. No volverá a tener que darme órdenes. Minutos después, él y Alira abandonaron la base. Tomaron un vehículo de transporte y se adentraron en el desierto. Nadie intentó detenerlos. Algunos soldados incluso los miraron partir con respeto silencioso. El paisaje se extendía infinito frente a ellos, una marea dorada de arena que parecía no tener fin. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpura. Alira miraba hacia el horizonte, en silencio. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó finalmente. Darío mantuvo la vista en el camino. Vivir. Aunque el universo se oponga. Ella giró hacia él. Vivir es un lujo que pocos de los nuestros pueden permitirse. Entonces luchemos por ese lujo, respondió Darío. Si el mundo nos cierra las puertas, construiremos el nuestro. Alira sonrió apenas. No tienes miedo, ¿verdad? Sí, admitió él. Pero no del enemigo. Tengo miedo de perder lo único que me hizo sentir humano otra vez. Ella comprendió lo que quería decir. Su mano se posó sobre la de él, con delicadeza. Entonces no me pierdas. No mientras pueda respirar. El viento soplaba fuerte, levantando nubes de polvo que se arremolinaban alrededor del vehículo. A lo lejos, el cielo comenzaba a oscurecerse, y en el horizonte se divisaban luces de tormenta. Darío redujo la velocidad. Nos espera una noche difícil. Alira lo miró, con una chispa de determinación en los ojos. Las noches difíciles son las que forjan los destinos. Cuando la oscuridad los envolvió por completo, detuvieron el vehículo junto a un conjunto de rocas erosionadas. Allí, improvisaron un pequeño refugio. El aire era frío, y las estrellas brillaban con fuerza sobre el cielo despejado. Alira se sentó junto al fuego que él encendió. Su rostro se iluminaba con las llamas, y por primera vez en días, parecía en paz. ¿Sabes, Darío?, dijo ella con voz tranquila. Cuando me entregaron como recompensa, pensé que mi vida había terminado. Creí que me convertiría en una sombra, que mi dignidad se perdería para siempre. Pero contigo, encontré algo que creía imposible. Darío la observó con atención. ¿Qué cosa? Ella levantó la mirada hacia las estrellas. Libertad. No la que se impone con leyes o armas, sino la que nace en el alma. Darío se acercó, hasta que quedaron frente a frente. Y yo encontré esperanza. Algo que había olvidado que existía. El fuego crepitó entre ellos, y por un instante, el universo pareció guardar silencio. Alira acercó su rostro al de él,
y sus labios se rozaron con una suavidad que contenía todo lo que habían callado hasta entonces. No fue un beso impulsivo, sino una promesa silenciosa: resistir, amar y vivir, aunque todo el cosmos se opusiera. Cuando se separaron, Alira apoyó la cabeza en su pecho. Su voz fue un susurro. Si mañana vienen por nosotros, no huyas. Lucha conmigo. Darío la abrazó con fuerza. No pienso soltar tu mano, aunque el universo entero se derrumbe. El viento del desierto soplaba alrededor del refugio, pero dentro, entre las llamas y sus cuerpos entrelazados, el frío no existía. Esa noche, Darío Vega y Alira Sar dejaron de ser soldado y prisionera, humano y alienígena. Se convirtieron en algo más, en los primeros de una nueva era. Dos almas unidas no por el deber, ni por la sangre, sino por la elección más valiente de todas: amarse en un mundo que no sabía lo que era la paz. La tormenta rugió toda la noche, pero el refugio resistió. El viento azotaba las rocas con furia, levantando columnas de arena que ocultaban el cielo y hacían temblar el suelo. En su interior, Darío y Alira permanecieron juntos, compartiendo el calor del fuego y el de sus cuerpos. Entre el estruendo del viento, sus voces se perdían en susurros y promesas, en miradas que decían más que las palabras. Cuando el amanecer finalmente llegó, el desierto se mostró renovado. Las dunas habían cambiado de forma, el horizonte parecía otro. La tormenta había borrado huellas, cicatrices y rastros del pasado. Era como si la naturaleza misma les ofreciera una página en blanco. Alira salió del refugio primero. La luz dorada del sol se reflejaba en su piel plateada, dándole un aspecto casi divino. Cerró los ojos, dejando que el viento frío de la mañana acariciara su rostro. Darío la observó desde la entrada, con una sonrisa tranquila. Parece un nuevo mundo, dijo él, saliendo a su lado. Quizá lo sea, respondió ella, mirándolo. Uno en el que podamos empezar de nuevo. El silencio entre ellos no era incómodo. Era la calma de quienes han sobrevivido a demasiado y, por fin, pueden respirar sin miedo. Durante los días siguientes, avanzaron hacia el norte, siguiendo las antiguas rutas comerciales que cruzaban el desierto. Las ciudades humanas estaban lejos, y los satélites de la Federación no los detectaban. En su huida no había desesperación, sino propósito. Sabían que el mundo no los aceptaría todavía, pero también sabían que no necesitaban permiso para existir. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre tonos rojos y violetas, divisaron una pequeña aldea en el valle. Las casas estaban hechas de piedra rojiza y metal reciclado. Humo salía de las chimeneas, y el sonido del trabajo llenaba el aire. No era una base militar ni una ciudad imperial. Era un asentamiento libre, donde humanos y alienígenas convivían sin banderas. Darío y Alira intercambiaron una mirada. Sin palabras, supieron que habían encontrado su destino. Cuando entraron en la aldea, los habitantes los observaron con curiosidad. Algunos se detuvieron en sus tareas, otros los saludaron con cautela. Nadie alzó un arma. Nadie preguntó de qué bando venían. Una mujer mayor, de piel oscura y mirada amable, se acercó. Parece que el desierto los ha probado bien, dijo, sonriendo. Aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo qué puedes ofrecer. Podemos trabajar, respondió Darío. Y defender este lugar, si lo necesitan. La mujer asintió, satisfecha. Entonces sean bienvenidos. Todos los que llegan aquí buscan paz. Si la buscan con el corazón, la encontrarán. Durante los días siguientes, comenzaron una nueva vida. Darío ayudaba en la construcción de defensas y sistemas de energía, mientras Alira enseñaba a los aldeanos a usar su poder para sanar. Poco a poco, la gente empezó a confiar en ellos. Los niños corrían detrás de Alira, fascinados por la luz que emanaban sus manos, y los ancianos escuchaban las historias de Darío sobre los mundos que había conocido. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Alira y Darío se sentaron sobre una duna a las afueras de la aldea. El aire era fresco, y el silencio del desierto los envolvía como un manto. ¿Crees que algún día dejarán de temernos?, preguntó Alira, con una voz suave. Quizá no todos, respondió él. Pero con que algunos aprendan a vernos como somos, será suficiente. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Mi pueblo diría que somos una anomalía. Una unión que no debería existir. Darío sonrió. Entonces que el universo se acostumbre a las anomalías. Ella rió suavemente, un sonido que hacía vibrar el aire. A veces olvido que eras un soldado. Tienes demasiada poesía en la lengua. Y tú demasiada fuerza en el alma, respondió él. Pasaron los meses,
Y la aldea creció. Se convirtió en un punto de encuentro entre especies, un lugar donde los fugitivos de la guerra encontraban refugio. Nadie mandaba, nadie imponía. Solo vivían. Y bajo el cielo azul de aquel planeta olvidado, los nombres de Darío Vega y Alira Sar comenzaron a pronunciarse con respeto y esperanza. Un día, cuando el viento soplaba suave entre las flores del valle, Alira tomó su mano y lo llevó hacia una construcción nueva, pequeña, de piedra clara. Dentro, sobre una mesa, había un símbolo tallado, 2 círculos entrelazados, uno humano y otro de su especie. ¿Qué es esto?, preguntó Darío, sonriendo. Nuestra casa, respondió ella. Y nuestro compromiso. En mi cultura, cuando 2 seres unen su destino, graban su símbolo juntos. Representa lo eterno, lo que trasciende la muerte. Darío tocó el símbolo con los dedos, sintiendo la suavidad de la piedra. ¿Y estás segura de que quieres unir tu destino al mío? Alira se acercó a él, sus ojos brillando con emoción. Ya lo hice el día que me arrastraste fuera de las llamas. Solo ahora lo estoy diciendo en voz alta. Darío la abrazó, y ella apoyó la frente en su pecho. Afuera, la aldea seguía viva, y el viento del desierto traía el murmullo de una nueva era. Con el tiempo, la historia de ellos se convirtió en leyenda. Se decía que en medio del caos, un humano y una alienígena habían elegido el amor por encima del odio, y que de esa elección nació la semilla de la reconciliación entre especies. Algunos los llamaban traidores, otros los llamaban héroes. Pero para quienes los conocieron, solo eran Darío y Alira, 2 almas que desafiaron al universo para amarse. Años después, cuando la guerra finalmente terminó, delegaciones humanas y alienígenas comenzaron a firmar acuerdos de paz. En una de las reuniones, sobre una mesa adornada con flores blancas, descansaba un documento con un emblema grabado, los mismos círculos entrelazados que Darío y Alira habían tallado juntos. Era el símbolo de la alianza, inspirado en su historia. Nadie sabía si seguían vivos, pero en las noches más tranquilas del desierto, algunos aldeanos decían ver 2 figuras caminando juntas entre las dunas, tomadas de la mano, riendo bajo la luz de las estrellas. Y así, el soldado humano y la mujer alienígena que fueron enemigos alguna vez se convirtieron en los cimientos de un nuevo futuro. Uno en el que el amor fue más fuerte que el miedo, y la esperanza más duradera que la guerra. El viento soplaba suave, las estrellas brillaban intensas, y el universo, por primera vez en siglos, guardaba silencio para escuchar el eco de su promesa eterna.